Un saludo afectuoso a todos los que me escuchan, especialmente a los estudiantes de Derecho, colegas, amigos, al excelentísimo panel de conferencistas internacionales y nacionales, especialmente a la doctora Delfa Malpica por haberme invitado a participar en esta sexta Feria de Derechos Humanos con referencia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estoy infinitamente agradecida con Dios y la Virgen por esta invitación que me han hecho. Espero que esta disertación sobre los delitos sexuales en contra de niños, niñas y adolescentes y la calificación como atroces por el Tribunal Supremo de Justicia sea de su agrado. Muy bien, vamos a dar inicio entonces a comentar sobre la realidad que vivimos aquí en Venezuela, en nuestro país. Es evidente que este es un tema muy delicado y muy complejo y hemos observado cómo cada día se ha incrementado lamentablemente la comisión de delitos de abuso sexual en agravio de niños, niñas y adolescentes. Estos delitos de abuso sexual no respetan lo que es sexo, religión, credo, ningún tipo de consideraciones y mucho menos la edad o el parentesco. Es evidente que la violencia sexual ha representado en la actualidad un problema de salud pública para todos, por cuanto genera en cada una de las víctimas de este tipo de delitos traumas, embarazos no deseados, depresión, incluso se ha llegado hasta el suicidio. Siendo justificado este estudio por su alta frecuencia en la comisión, podemos determinar que la violencia sexual tiene una cifra negra, por decirlo así de alguna manera, porque hay un cierto incremento, como lo hemos dicho, pero hay un número de casos que lamentablemente no son registrados. Por ello, no podemos hablar de una cifra veraz para hacer mención de la cuantificación de los mismos. Ahora bien, fíjense que esto repercute enormemente en la calidad o en la capacidad de decidir, de actuar, de las habilidades, de las fortalezas de las víctimas, porque de una u otra manera restringe, ¿verdad? Su forma de actuar, incluso restringe tener decisión sobre su vida, incluso sobre su cuerpo. Es por eso que el Estado venezolano se vio en la necesidad de establecer una serie de normativas para tratar de prevenir, de enjuiciar y sancionar todos estos delitos de abuso sexual. Es por ello que tiene lugar la entrada en vigencia de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en el 2000, la cual ha sido objeto de dos modificaciones, una en el 2007 y una en el 2015, como también la Ley Orgánica sobre los derechos de la mujer a una vida libre de violencia. Esta ley entró en vigencia en el 2007, ha sido objeto de tres modificaciones. Cuando entró en vigencia en el 2007, estaba caracterizada por tener 19 tipos o formas de violencia. Posteriormente, en el 2014 fue modificada y se aumentaron a 21 números perdón, a 21 formas de violencia y en el 2021 fue su última modificación y se incrementó las formas de violencia a 25. Ahora bien, con la entrada de vigencia de estas leyes, el Estado de alguna manera trata de ofrecerle esa protección integral a las mujeres, a los niños, niñas y adolescentes. Si bien es cierto, tenemos que hacer referencia de alguna manera a cuáles pudiesen ser algunos de los factores que han incidido en este incremento de estos delitos de abuso sexual. Pudiésemos hablar de que el proceso migratorio que ha sufrido y por el cual está pasando Venezuela ha sido factor determinante en el incremento de estos delitos, por cuanto la mayoría de los padres o de las familias se han visto en la necesidad de emigrar del país en virtud de la situación económica y han dejado en manos de terceras personas a sus niños, niñas y adolescentes. Cuando hacemos referencia a esto, estamos hablando que allí existe, ¿verdad? Una especie de vulnerabilidad de estos niños por cuanto no están siendo protegidos por sus padres, están siendo protegidos o representados por terceras personas o por familiares que se han hecho cargo de ellos. Otro de los factores que según la criminólogo venezolana Magali Hugin ha incidido en este proceso migratorio es
La falta de escolaridad. ¿Por qué hablamos de esta falta de escolaridad? Por diversas circunstancias. Puede ser incluso factor pobreza, factor desintegración familiar, factor proceso migratorio, que de una manera esto conlleva a que los niños, niñas y adolescentes estén en la calle o estén en su casa porque no están estudiando, y ese es uno de las circunstancias por la cual se ve más expuesto a este agresor sexual. Cabe resaltar que una circunstancia que es determinante en este tipo de delitos de abuso sexual, que parece mentira, se suscita más es dentro del entorno familiar. Generalmente, ¿verdad? El agresor está dentro del entorno familiar o extrafamiliar conformado por los vecinos o amigos. Es allí cuando incluso se suscita una serie de situaciones tan aberrantes que hemos observado en los últimos meses, incluso en este último año en el país, cuando el cuidador, es decir, el que está a cargo del niño, niña, adolescente, es quien presta el consentimiento para que se sirvan, abusen de estos niños, niñas y adolescentes recibiendo un pago de dinero o recibiendo cualquier tipo de recursos o objetos materiales para poder satisfacer esta situación tan aberrante. Otro de los factores que yo siempre he considerado particularmente que ha incidido en el incremento de esta comisión de delitos de abuso sexual fue la pandemia COVID-21, por cuanto nos vimos en la necesidad de que nuestros hijos estuvieran completamente en sus hogares las 24 horas del día, a expensas muchas veces de ese agresor que se encontraba en casa. Y se puede determinar que en esa fecha empezó a incrementarse esa cifra de una manera tan alarmante por cuanto el confinamiento incidió en este tipo de acciones. Posteriormente, en el 2022, pensamos que cuando regresamos a la presencialidad, tanto en las actividades educativas como laborales, esto iba a minimizarse. Lamentablemente no fue así. Pienso que pudo haber bajado un poco esas cifras que se manejaban, pero en ese entonces revisamos un informe realizado por Somos Noticia Capítulo Violencia, conjuntamente con Regna y con Secodat, en el cual indicaban que para la fecha habían aproximadamente 1.541 casos de abuso sexual de niños, niñas y adolescentes para ese entonces. Circunstancia esta que por supuesto generó un malestar a nivel nacional e internacional, y las organizaciones, estas organizaciones defensoras de los derechos humanos, manifiestan que el factor principal fue la negligencia por parte de los cuidadores, por parte del Estado, incluso hasta por parte de la comunidad, porque no tienen, por decirlo, la valentía de hacer las respectivas denuncias cuando se presentan este tipo de situaciones. Ahora también la ausencia de programas efectivos para poder de alguna manera paliar todas estas consecuencias devastadoras que genera este abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, tampoco se puede decir que ha sido de gran ayuda, porque lamentablemente pues no han sido tan eficaces como deben ser. Hace unos días atrás, el Día Internacional de la Niña, la UNICEF, publicó un estudio que arroja una cifra completamente enorme. Dice que el 370 millones de mujeres, de niñas en todo el mundo, han sido violadas o han sido agredidas sexualmente. Incluso hace mención que una de cada 8 de esas mujeres son niñas. Esta cifra realmente, pues, nos hace pensar de qué situación tan alarmante tenemos, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. Por ello es la obligación del Estado venezolano en establecer políticas preventivas, en establecer programas educativos dentro de las instituciones, de manera que también puedan complementarse con programas de asistencia, programas de atención emocional, refugio y una serie de factores que pueden de alguna manera ayudar a estas víctimas de estos delitos tan atroces.
Eh, volviendo a la conceptualización del delito de abuso sexual, que lo podemos ver en la lámina que ustedes tienen allí, podemos hacer mención que la UNICEF establece, me permito leer, que el abuso sexual ocurre cuando un niño, niña o adolescente es utilizado para la estimulación sexual de su agresor, un adulto conocido o desconocido, un pariente u otro niño, niña o adolescente. Fíjense la última frase como dice, o la gratificación de un observador. Aquí estamos hablando de eso, de la pedofilia, que también tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de condición. El abuso sexual implica toda interacción sexual en la que el consentimiento no existe o no puede ser dado, independientemente de si el niño entiende la naturaleza sexual de la actividad e incluso cuando no muestre signos de rechazo. El contacto sexual entre adolescente y un niño o una niña más pequeña también puede ser abusivo si hay una significativa disparidad en la edad, en el desarrollo, en el tamaño, si existe un aprovechamiento intencionado de esas diferencias. La interacción abusiva que puede ocurrir con o sin contacto sexual incluye manoseos, frotamientos, besos sexuales, como el coito interfemoral. Cita UNICEF 2017. Ahora bien, una vez que hemos hecho mención al concepto del abuso sexual, es importante tener claro algo con respecto a los agresores. Fíjense ustedes que ya hemos mencionado que los agresores generalmente están en casa. Los agresores, la mayor parte de las veces son parientes, personas conocidas, y eso constituye un factor de riesgo para que nuestros hijos sean más vulnerables a este tipo de acciones. Como también tenemos que hacer referencia que las agresiones sexuales se dan de manera continuada, ¿verdad? Se dan de manera reiterada y pudiese no observarse cuando haya lesiones físicas, sino que va a depender de que esa víctima comunique que ha sido objeto de esa agresión sexual. Aparte de eso, existe la compleja dificultad probatoria en estos procesos judiciales cuando el delito imputado es de abuso sexual. Siguiente, por favor. En cuanto la preocupación que existe en Venezuela o que ha existido en Venezuela para tratar de eh, establecer una normativa internacional y una normativa nacional, es importante señalar, como ustedes lo ven allí en la lámina, que hay una cantidad de convenciones, protocolos, convenios, declaraciones que de una u otra manera contienen toda la normativa correspondiente para que los estados parte puedan prevenir, juzgar y sancionar este tipo de delitos. La siguiente, por favor, también tenemos, por supuesto, a nivel nacional, aquí en Venezuela, una serie de normativas como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. La Constitución es muy clara, muy completa y muy precisa y allí nos establecen los artículos 19, todo lo que tiene que ver con el principio de progresividad, es decir, el ejercicio de pleno y goce de los derechos humanos que tienen las personas sin ningún tipo de distinción de manera indivisible, interdependiente e irrenunciable. También tenemos el artículo 21 constitucional que nos habla de del principio de igualdad y no discriminación. El artículo 22 que nos señala todo lo referente a la enunciación de los derechos humanos y las garantías constitucionales independientemente que estén allí o no consagradas. Y el artículo 23 que viene a constituir que todos los convenios, pactos sobre derechos humanos que Venezuela suscriba y ratifique tienen jerarquía constitucional y tienen prevalencia o prevalecen en el orden interno. Todos estos artículos señalados de la Constitución debemos concatenarlo con el artículo 78 constitucional. Es allí donde podemos observar que la infancia y la adolescencia tiene categoría constitucional en nuestro país. Establece el artículo 78 constitucional que los niños son sujetos plenos de derecho y que debe garantizarse con prioridad absoluta a través de los órganos del Estado
de los tribunales y de la normativa pertinente su protección integral. Una vez que hacemos una breve referencia sobre la Constitución, vamos al Código Penal de Venezuela, que también ha establecido por muchos años todo lo referente a los delitos de abuso sexual. Incluso el Código Penal venezolano en su título 8 establece un capítulo referente a lo que es de los delitos contra las buenas costumbres y el buen orden de las familias. Allí se categoriza una serie de delitos sexuales, como está la violación, los ultrajes al pudor, los actos lascivos, el incesto y la corrupción de menores. Y también establece el Código Penal que todos esos delitos son de acción privada, es decir, que solamente pueden investigarse y empezar la investigación cuando hay una denuncia, circunstancia esta que ha cambiado completamente y que vamos a corroborarlo cuando hablemos ahorita de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes. Como hice mención anteriormente, esta es una ley que consagra en su articulación una serie de dispositivos realmente importantes. Por ejemplo, en el artículo 216 de la LONNA, de ahora en adelante la llamaremos LONNA, se establece que todos los delitos en los cuales sean víctimas los niños, niñas y adolescentes son de acción pública. Es decir, no necesitamos que haya una denuncia para que el Estado aplique el ius puniendi. Tenemos el artículo 217 que establece que todos los delitos cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes, para el cálculo de la pena se va a establecer una circunstancia agravante. Esto lo vamos a ver también ahorita más adelante. El artículo 18, que quisiera que tuviésemos mucho cuidado con ese artículo de la LOGNA, nos establece una aplicación preferente. Allí nos dice que si existe una ley posterior a LOGNA que establezca sanciones más elevadas que las que establece la LOGNA, aplicaremos aquella preferencialmente. Es allí cuando nosotros podemos decir ahorita en la realidad que la LOGNA nos está remitiendo a la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia. ¿Y por qué nosotros hacemos o traemos esto a colación? Fíjense ustedes que hay una serie de delitos que establece el OGNA. Por ejemplo, tenemos el artículo 258 que establece la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. El artículo 259 que establece el abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, de niños y niñas. El artículo 260 que establece el abuso sexual de adolescentes, el artículo 266 que establece el tráfico ilícito de niños, niñas y adolescentes. Fíjense ustedes que esta gama de delitos que consagra LOGNA, de delitos sexuales, tienen unas penas asignadas entre 10 a 15 años y de 15 a 20 años. Pero una vez que entra en vigencia la Ley Orgánica sobre los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, vamos a ejecutar aquella aplicación preferente de la cual hicimos mención anteriormente. Y por eso vamos a hablar de esta ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que establece también unas diversas categorías de delitos sexuales. Allí establece en el artículo 57 lo que llamamos el delito de violación. Se denomina actualmente aquí en Venezuela y conforme a esta ley violencia sexual. Tenemos el artículo 58 que establece el acto sexual con víctima especialmente vulnerable, estableciendo una serie de categorías allí que por qué son vulnerables estas víctimas. Tenemos el artículo 59 cuando nos habla del abuso sexual sin penetración, que anteriormente era denominado actos lascivos, ahora se llama abuso sexual sin penetración. Tenemos el artículo 60 que nos habla de la prostitución forzada, el artículo 61 que nos habla de la esclavitud sexual, el artículo 71 que nos hace referencia al tráfico ilícito de niños, niñas y adolescentes, y el artículo 72 que nos establece todo lo relativo a la trata de niños, niñas y adolescentes. Cabe destacar que esta ley es este, hacia las mujeres, ¿verdad? O mejor dicho, perdón, víctimas, las mujeres, pero cuando las víctimas son niñas y adolescentes, se aplica la circunstancia agravante a la que habíamos hecho mención anteriormente. Lo que quiere decir que esas penas que estaban en LOGNA de 12 a 15 y de 15 a 20 años, aquí
¿verdad? Pasan de 25 a 30, de 20 a 25. La única o el único delito, el cual tiene una pena más baja, en este caso de 12 a 16 años, es el delito de abuso sexual sin penetración, lo que anteriormente se llamaba actos lascivos. Entonces podemos ver cómo el Estado de alguna manera, a través de esta normativa nacional e internacional, pues trata de erradicar este flagelo. Vamos finalizando con estas leyes y tenemos la Ley para la Prevención y Erradicación del Abuso Sexual contra Niños, Niñas y Adolescentes del 2021, por cierto, una ley muy poco conocida y esta ley, más que punitiva, es preventiva. Nos establece que el Estado está en la obligación de garantizarle a todas las víctimas de este tipo de delitos su protección, asistencia, refugio, los protege de la revictimización tanto en los procesos administrativos como en los procesos judiciales. Y llama la atención que el artículo 19 de esta ley establece algo muy importante que también tiene que ver con la ley, con la LOGNA, que es que todas aquellas personas que sean condenadas, es decir, que por el delito de abuso sexual, en esa sentencia condenatoriamente firme, el juez debe establecer de inmediato la privación de la patria potestad de sus hijos, de todos sus hijos, y está obligado, está prohibido, mejor dicho, a solicitar la restitución de la misma. Fíjense algo muy importante porque sucedía en muchas situaciones, incluso en la oportunidad que fui directora de la cárcel de Trujillo, existía la situación que las madres llevaban a sus hijos a visitar a los privados de libertad los días correspondientes, independientemente de que el privado de libertad estuviese allí acusado, imputado, procesado o penado por delitos de abuso sexual en contra de ese niño. Entonces yo pienso que esto es un artículo muy importante porque aparte de que privamos de libertad a esta persona, pues lo privamos de todos los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad. Siguiente, por favor. Ahora bien, para nosotros poder establecer como les digo, determinar por qué el Tribunal Supremo de Justicia califica estos delitos sexuales como delitos atroces, obligatoriamente tenemos que hacer mención a la sentencia número 91 del 2017 que ustedes tienen allí en su pantalla. Fíjense que la Sala Constitucional circunscribe estos delitos de abuso sexual a una conducta grave y reprochable socialmente y establece que la violencia se manifiesta vulnerando flagrantemente los derechos a la dignidad, los derechos a la libertad, a la igualdad, y sobre todo el derecho a la vida de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes. Es por ello que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos sostiene la responsabilidad de los estados a través de todos esos instrumentos internacionales que anteriormente señalamos en la lámina, de proteger a todas las víctimas de este tipo de abuso. Y la Sala Constitucional hace mención que el delito de violencia sexual establecido en el artículo 57 que hicimos mención anteriormente, de cuando se ejecuta de forma continuada, vulnera todos los derechos fundamentales de las mujeres, de las niñas, de los niños y adolescentes. Es por ello que califica como atroces todas estas conductas. Como ustedes lo tienen allí en la pantalla, establece la Sala Constitucional que en vista de todas las consideraciones anteriores, toda esa gama de delitos que mencioné anteriormente, que se encuentran tanto en la LOGNA como en la Ley Orgánica de los Derechos de la Mujer a una vida libre de violencia, están configurados dentro de los delitos atroces. Estos hechos punibles constituyen delitos atroces configurativos de una violación sistemática de los derechos humanos. Es por eso que la sala, de alguna manera, hace esa analogía con los crímenes de lesa humanidad. Allí establece que cuando estos crímenes suceden, el Estado debe determinar primero o debe desvirtuar primero el principio de presunción de inocencia y algo muy importante que todos debemos saber, las personas que han sido
condenadas por este tipo de delitos, pues no tienen derecho a ningún tipo de beneficios procesales consagrados en la ley y mucho menos a las fórmulas alternativas de ejecución de la pena. Siguiente, por favor. También establece allí la Sala Constitucional que de conformidad a lo dispuesto en el artículo 78 de la LONNA, el artículo 4, esta protección o esta calificación también va a envolver o amparar a todos aquellos delitos que están tipificados en la LONNA que hicimos mención anteriormente, el 258, el 259 y el 260. Y por último, establece que esta sala señala como atroces cuando las víctimas de estos delitos sean niños o niñas, adolescentes, hembras o varones. Allí lo establece muy claro la sala constitucional. En concreto, ¿por qué la sala constitucional establece todas estos tipos de condiciones para que estos delitos puedan ser catalogados como atroces? Porque va a tomar en cuenta también lo que es la prescripción especial. En este caso, se va a tomar en cuenta que la prescripción de la acción penal destinada al enjuiciamiento de este tipo de delito procederá a partir de que la víctima adquiera la mayoría de edad y que dicho lapso de prescripción se va a empezar a computar desde el día que, en tal caso, fallezca esa víctima. ¿Por qué esto? ¿Por qué todas estas circunstancias especiales y excepcionales? Fíjense que esto tiene que ver mucho para evitar la impunidad del enjuiciamiento de los autores de esos delitos. ¿Por qué? Porque hay estudios que han demostrado que las víctimas padecen lo que se llama el traumatismo del silencio, el traumatismo del incesto y el traumatismo de la pedofilia. ¿Qué quiere decir esto? Que estos traumatismos psicológicos tienen su origen en el hecho de que el agresor generalmente cuando comete este tipo de delitos, a través de amenazas y a través de presiones, obliga a la víctima a guardar silencio. Esto quiere decir que puede pasar mucho tiempo para que la víctima decida comunicar que ha sido objeto de este tipo de abusos y el Estado pueda aplicar el ius puniendi. Entonces, estos delitos atroces desde el punto de vista, la próxima, por favor, teórico-jurídico, podemos decir que la Sala Constitucional los asemeja a estos crímenes porque nosotros, Venezuela, suscribió y ratificó el Estatuto de Roma, ¿verdad? Que consagra todo lo que tiene que ver con la competencia que tiene la Corte Penal Internacional para enjuiciar aquellos delitos denominados genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. ¿Qué sucede? Una vez que aparecen allí tipificados y que nosotros formamos parte como país, Estado miembro del Estatuto de Roma, nos tenemos que acoger a todo lo dispuesto por allí, también en responsabilidad del principio de proteger que tiene el sistema interamericano a todas las víctimas de este tipo de delitos. El mismo instrumento internacional, Estatuto de Roma, consagra en su artículo 7 cuáles son esos crímenes de lesa humanidad. No los vamos a nombrar en virtud del poco tiempo que tenemos, pero en el literal G establece 6 tipos de delitos que pueden ser catalogados crímenes de lesa humanidad. Tenemos el embarazo forzado, tenemos la violación, la esclavitud sexual, la esterilización forzada y cualquier otra forma de violencia que pueda demostrar una gravedad que pueda suscitar el reproche, el daño a la sociedad y a estas víctimas de estos delitos. Una vez que, siguiente por favor, que hemos hecho mención en qué se sustentó la Sala Constitucional jurídicamente y teóricamente para categorizar a estos delitos como atroces, son esas circunstancias que hemos mencionado anteriormente. Vamos a hacer un breve recorrido en virtud del poco tiempo que nos queda sobre algunas de las últimas sentencias que se han dictado por el Tribunal Supremo de Justicia, tanto en sala constitucional como en sala de casación penal. Cabe destacar que la sala constitucional, todas las decisiones emitidas por dicha sala son de carácter vinculante y obligatorio para las demás salas. Entonces tenemos
la primera sentencia número 29 que establece que todos los delitos en los cuales el sujeto pasivo sea mujer debe conocer los tribunales de violencia contra la mujer. Voy a ir un poco rápido para poder recorrer las sentencias señaladas. La número 188 nos establece que en el delito de violencia sexual se presume que va a existir el peligro de fuga por la gravedad del mismo y que no puede existir el decaimiento de tal medida privativa de libertad mientras dure el proceso. La siguiente, por favor. La sentencia 279 nos establece que siempre que se impute este delito de abuso sexual se debe tomar en cuenta cuando cuyo imputado sea un hombre mayor de edad, la competencia va a corresponder independientemente no a los jueces penales ordinarios, sino a la jurisdicción de violencia contra la mujer. La sentencia número 281 del 2023 nos establece que son denominados delitos atroces cuando las víctimas sean niños, niñas y adolescentes, sean hembras o varones, algo muy importante. ¿Por qué? Porque pareciese que hubiese una condición de desigualdad para los niños, pero ya con esta sentencia ampara también a estos niños cuando sean víctimas de este tipo de abuso sexual y nos hace referencia a la prescripción especial que ya mencionamos anteriormente. La próxima, por favor. La número 291 nos hace referencia al delito de trata de personas con fines de adopción irregular. Este delito está catalogado por la Sala Constitucional como atroz por constituir un hecho grave que vulnera los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. La sentencia número 870 nos establece que cuando concurran en esta comisión de delito personas adultas y adolescentes, se van a distribuir las actuaciones para los tribunales correspondientes. Si hay adultos, ¿verdad? Para la jurisdicción de violencia contra la mujer, si hay adolescentes que son agresores para el sistema penal de responsabilidad de adolescentes y si hay la comisión es por, Dios guarde, por adolescentes menores de 14 años que no tienen responsabilidad penal, pues se distribuye al sistema de protección integral. La próxima, por favor. La sentencia número 266, la materialización del delito de trata de personas, allí nos hace referencia que se va a materializar cuando exista el engaño y la coerción y que va a existir en la comisión de ese delito para la captación, el traslado y el tráfico, violencia física, psicológica y violencia sexual. La sentencia número 1048 nos hace referencia también que esta sentencia muy importante porque fíjense, dice, no tienen beneficios procesales establecidos en la ley, como ya lo mencionamos, ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de la pena, cito, por ser delitos atroces y considerados de lesa humanidad. ¿Ok? La sentencia número 383 nos establece que deben existir unas circunstancias en la comisión de esos delitos que deben ser concurrentes y no excluyentes. Primero, cuando el autor del delito sea un adolescente, perdón, cuando el autor del delito sea un hombre mayor de edad. Segundo, que la víctima sea niña, niño o adolescente, independientemente que sean hembras o varones. Y hace una mención muy específica esta sentencia del 383. Cuando el agresor sea un adolescente, las actuaciones se deben remitir a la jurisdicción del sistema penal de responsabilidad de adolescentes. Tenemos la sentencia número 391 cuando nos hace referencia que el delito de abuso sexual previsto en el 259, cuando la víctima es niña, adolescente o concurran víctimas de ambos sexos, pues va a ser la jurisdicción correspondiente de violencia contra la mujer. Pero si el adolescente víctima es masculino, van a conocer los tribunales de Logna, ¿sí? La siguiente, por favor, ya finalizando. La siguiente lámina tenemos la sentencia 491 que ratifica la número 383 que ya mencionamos. Tenemos la sentencia 1790 que nos habla que todos los delitos cometidos en agravio de niños, niñas y adolescentes indígenas se van a juzgar por la jurisdicción de violencia contra la mujer, desaplicando la jurisdicción indígena, ¿sí? La siguiente, por favor, la última. Tenemos entonces
la última sentencia, que es la 452 de este año, y que establece, cito, en el delito de acto carnal con víctima especialmente vulnerable, basta que exista el acto sexual y que la víctima no se encuentre en capacidad de consentirlo de forma libre, prevaleciéndose el sujeto activo de esa situación para manipular a la víctima logrando la satisfacción de sus necesidades sexuales. En este delito debe comprobarse si la víctima tiene la capacidad de discernimiento. Es por eso que la capacidad de discernimiento es un factor sumamente importante para poder determinar o que incide en este proceso judicial. ¿Sí? La siguiente, por favor. Aquí les dejo esta frase para finalizar. Dice, no al abuso sexual infantil, detenerlo es tarea de todos. Yo pienso, para finalizar, que este recorrido que no puedo concluir sin ratificar que la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un imperativo moral y legal, pero no solamente por parte del Estado, no solamente por parte de la sociedad, sino es un imperativo para nosotros como padres, como responsables de la crianza de nuestros hijos, del cuidado de nuestros hijos y de proteger a nuestros hijos. Yo les pido, por favor, encarecidamente, ante cualquier situación compleja que se nos presente en la vida, tengamos claro que primero son nuestros hijos, por encima de todo y por encima de todos. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga por su atención.